대한민국 대한민국 축하합니다. 안녕. Una de las cosas que más odian los coreanos es ir al servicio militar. Los hombres coreanos están obligados todos a ir al servicio militar durante 2 años prácticamente antes de que cumplan 28 años en la edad coreana. Así que ninguno de mis amigos nunca me ha dicho que eso sea algo que le haya gustado o que le gustase ir. ¿Por qué os estoy hablando ahora de esto? Pues porque Son Heung-min y toda la selección de fútbol coreana acaba de ganar 2-1 a Japón y se han librado del servicio militar, porque los coreanos, si ganan una medalla de oro tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Asiáticos, consiguen librarse de ello. ¿Y cómo han conseguido librarse? ¿Cómo ha sido ese partido contra Japón en la final de los Juegos Asiáticos? Pues han llegado con el 0-0 hasta el final del partido, por lo que han tenido que ir a la prórroga. Pero se notaba en el equipo de Corea del Sur que evidentemente todos querían ganar, porque en esos minutos, 90 minutos que al final han sido 110 por esa prórroga que han tenido que jugar, se ganaban el premio más grande para cualquier hombre coreano, y es conseguir no ir al servicio militar, que el servicio militar en coreano se dice kunde. Entonces kunde anka el coello. Kunde anka el coello. Eso es lo que no van a hacer. No van a ir al servicio militar y se han librado de ello. Pues ¿por qué? Porque se les veía ahí antes de empezar esa prórroga como todos estaban haciendo piña y estaban mandándose mensajes de ánimo, como se dice en coreano, haitin, que significa fighting básicamente. Y se estaban mandando esos mensajes de ánimo todos los jugadores coreanos porque no querían que su mejor jugador de la selección, que está jugando aquí en la Premier League en Europa, se perdiese su carrera, porque ahora mismo está en pleno apogeo, porque es joven y porque Son Heung-min puede conseguir ser uno de los más grandes de Europa en el futuro, y eso pocas veces pasa en el fútbol surcoreano. Así que todos los jugadores estaban peleando por esa victoria, y los 2 goles que han marcado en ese 2-1 contra Japón han sido con asistencia de Son Heung-min, así que supongo que estará aún, si cabe, más feliz de lo que ya era posible. Así que todos los jugadores coreanos le tienen que decir 감사합니다, como tengo yo aquí puesto en mi mano. Significa muchas gracias, porque han conseguido esa victoria en parte gracias a él. Y él les tiene que decir también 감사합니다 a todos sus compañeros, porque se ha librado y por fin va a poder volver al Reino Unido para continuar en esa Premier League, y esperemos demuestre en la próxima temporada toda su valía. Esos goles han llegado de la mano. El primero, nada más prácticamente comenzar la prórroga, casi mete un gol Son Heung-min, pero no lo ha conseguido. Entonces ha sido cuando ha conseguido darle esa asistencia a Lee Sung-woo, que fue jugador del Barça, si algunos lo recuerdan, y que bueno, ahora estaba jugando en Italia y que ha jugado esa Copa del Mundo también junto a Son Heung-min, en la que tristemente se creía que iba a ser la causa por la que se iban a tener que ir al servicio militar. 김민재 그대로 찔러주고요. 손흥민 잡고 손흥민 슛! Y el segundo gol ha venido de la mano de Hwang Hee-chan, que ha metido un golazo de cabeza a pase de córner que le ha dado Son Heung-min. 네, 올려주고요. 하지만 선수가 좀 부족합니다. 황희찬! 그렇죠! 황희찬의 이를테면 웃어줘야 되는데. 야, 산책 세레모니인가요? 황희찬의 산책 세레모니. 이제는 파티를 벌이고 있는 황희찬입니다. Ha sido increíble, porque ese salto que ha pegado Hwang Hee-chan estoy segura de que debe haber sido el mejor salto de su vida y el salto por el que más desesperado estaba por meter un gol, y así lo ha conseguido. Luego ha metido Japón otro gol, pero eso no ha sido suficiente para que Corea haya ganado este partido, haya ganado los Juegos Asiáticos, y entonces todos ellos estén
libres de tener que cumplir con ese servicio militar. Una alegría que ha llegado a Corea y a todo el mundo, porque todos estábamos pendientes de que Son Heung-min consiguiese librarse de ese servicio militar, porque es uno de los mejores jugadores en este momento en Europa. Y Europa, como todos sabemos, la Premier League es una de las mejores ligas del mundo junto a la española. Todos los coreanos que estaban allí estaban gritando Teanmingu. Significa Corea. Y es que Corea en coreano se dice Hanguk, pero en la República de Corea se dice Teanmingu. Teanmingu es más o menos como, por así decirlo, la Gran República de Corea, traducido al español. Desde aquí, desde España, decirle a todos mis amigos coreanos y a toda Corea 축하합니다, 수고했어요, que significa felicidades, habéis trabajado duro por ello. Y es que así es como lo han hecho los coreanos, han conseguido librarse de ese servicio militar que para ellos significa tanto, porque claro, como tienen a Corea del Norte, todavía continúan con esa necesidad. Y es que debido a esto muchas veces me acuerdo que mis amigos llamaban a Kim Jong-un Doeji, que Doeji en coreano significa cerdo, porque está bastante gordito y porque es la causa por la que ellos tienen que hacer ese servicio militar que tampoco les gusta. Bueno, pues ahora toda Corea está más feliz que nunca, porque iba a ser muy difícil hacer que se librase, sino de otra forma, y yo creo que imposible, porque tampoco pueden ir contra las leyes de Corea. Otra vez decir que muchas felicidades a Son Heung-min por ganar ese partido, y 감사합니다 por ver este vídeo. Muchas gracias. Y como ya sabéis, aquí en Corea para principiantes siempre estaréis al tanto de la actualidad, tanto en cultura, deporte, música, gastronomía de Corea, todo lo que os podáis imaginar, todo lo que necesitéis me preguntáis y haré un vídeo sobre ello para explicároslo. ¡Annyeong!